Hoy continuamos con la siguiente clase explicativa o grabación para aclarar conceptos acerca de la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, pues para dar inicio con la temática de hoy, primero pues tenemos que observar, mirar que hay que identificar unos conceptos. Uno de ellos es el concepto de nodos. El nodo es la unión de dos o más elementos, también conocidos por algunos como el empalme, que es aquella parte en la que se unen los elementos que vamos a trabajar. Como nosotros estamos viendo los conceptos de circuitos en corriente directa, pues aquí estamos viendo las uniones que tenemos acá en nuestros elementos resistivos, porque tenemos puras resistencias. Estamos trabajando, son puramente circuitos resistivos con una fuente de corriente directa, que la he llamado E-source. Entonces, si vemos aquí, pues estos extremos son los extremos en los que nosotros estamos uniendo precisamente las resistencias R1, R2, R3 junto con la fuente de energía o E-source, fuente de corriente directa. También observamos que como aquí en esta parte superior no hay más elementos, pues podríamos indicar que toda esta parte, que es una línea extensa, todo esto es un nodo. Entonces, en este circuito tenemos identificado el nodo superior y el nodo inferior. Entonces, lo podemos ver representado por puntos o como lo estoy colocando aquí de una forma bastante ordinaria, podría decir, que es todo este nodo que lo estamos representando con una línea. O sea, toda la parte superior tendríamos el nodo 1, si vamos a identificar la cantidad de nodos, y el nodo 2. Otro concepto que necesitamos ver y tener claro aquí es el concepto de paralelos. Entonces, ya vimos en el encuentro, un encuentro anterior, una explicación anterior, el concepto de serie. Entonces, en el concepto de serie que teníamos todos los elementos uno seguido de otro y no hay nada que nos separe entre ellos. Mientras que mire que aquí en paralelos ya nosotros podemos observar que el concepto de paralelos, que es lo que vamos a aclarar, es que tenemos n cantidad de elementos conectadas en líneas paralelas. Aquí estoy dibujando dos líneas paralelas. Entonces hemos visto cuando veamos los cálculos que las líneas paralelas son aquellas que tienen las mismas pendientes, siempre van a estar una frente a ellas y nunca se van a conectar. Vamos a colocar dos líneas paralelas horizontales. Y si colocamos dos líneas paralelas horizontales y colocamos n cantidad de elementos conectados entre esas líneas paralelas, como están aquí, las estoy colocando como cajas negras, porque aquí en nuestro ejemplo tenemos que son resistencias y fuentes, pero podemos tener n cantidad de elementos. Vamos a colocar diodos, dependiendo si vamos a colocar con diferente polarización, para hacer diferentes tipos de switcheos. Entonces aquí tenemos esta n cantidad de elementos y ellos están conectados entre líneas paralelas. Entonces podríamos decir que el elemento 1, 2, 3 y 4 que los he colocado en estas cajas negras, todos ellos se encuentran conectados en paralelo. Entonces en este nuevo circuito que tenemos acá dibujados, hablamos de nodos, que pudimos haberlo mencionado también en el circuito serie, porque ahí la unión de dos o más elementos, donde nosotros hacemos la unión de los elementos, ya aparece un nodo. Entonces siempre va a estar presente el nodo. Pero ahora aquí quería mencionar eso para aclarar el concepto de paralelo. Entonces, algo que podemos observar en paralelo es que si nosotros aquí le colocáramos la punta positiva del multímetro, es decir, del amperímetro del multímetro para medir voltios, el B+, y aquí colocáramos la punta negativa del mismo multímetro, estamos midiendo de extremo a extremo el voltaje. Y si ustedes pueden observar, pues toda la punta positiva es toda esta misma línea y toda la punta negativa es toda esta misma línea en la parte inferior. Vamos a cambiarle el color para poderlo representar. Entonces todo esto sería la misma punta y vamos a llamarle que esa es menos, y vamos a suponer que la parte superior es toda una punta positiva y que estamos conectando el positivo del multímetro y que aquí estamos conectando el negativo del multímetro. Entonces, cuando nosotros colocamos el multímetro en la posición de voltios para medir voltios en DC, él nos está marcando un valor acá. Digamos que nos da 10 voltios. Al darnos 10 voltios, 12 voltios, 24, según el ejercicio que tengamos planteado, nos está diciendo también que todos estos elementos que están conectados entre las líneas paralelas, la parte superior e inferior, todos tienen el mismo voltaje. ¿Listo? Aquí, acá, en todos ellos hay 10 voltios. Si lo vemos de esa forma pictórica, podemos observar que todos tienen esos 10 voltios. Por lo tanto,
cuando nosotros tenemos en paralelo todos los elementos que están conectados en paralelo, el voltaje es el mismo. Es el mismo, pero ya la corriente no es la misma. Entonces repasemos, cuando estamos conectando en serie la corriente es la misma, pero el voltaje no es el mismo. Entonces, como el voltaje es el mismo, nosotros vamos a hallar la incógnita voltaje. En el anterior circuito, cuando estaba en serie, como la corriente era la misma, lo que íbamos a hallar era corriente. Y después nosotros podemos aplicar la ley de Ohm y hallar la corriente que tiene cada uno de esos elementos, aplicando I igual a B sobre R. Claro, si yo tengo resistencias iguales, como aquí la estoy marcando con R1 y R3, pues la corriente va a ser la misma. Son casos excepcionales porque están en paralelo, donde el voltaje es el mismo y las resistencias son iguales. Bueno, entonces, teniendo claro estos conceptos, partimos aquí para colocarle una polaridad a este ejercicio. Entonces, si yo comienzo colocándole polaridad, vamos a fijarnos y a repasar el concepto que vimos anteriormente, donde hablábamos de elementos activos y pasivos. El único elemento activo aquí es la fuente que nos está entregando energía o corriente directa en este caso, nos dice que 10 amperios. Y las resistencias son elementos pasivos, van a tomar esa energía recibida y la van a hacer una conversión en energía calorífica. Por lo tanto, cuando es un elemento activo, el voltaje, la corriente que está subiendo, entonces la corriente va a salir del terminal más y aquí tendríamos el terminal menos. Entonces tendríamos aquí que como todos están en paralelo, tienen el mismo voltaje, B, vamos a llamar nuestra incógnita B. Entonces aquí todos van a tener la misma polaridad, más en la parte superior, menos en la parte inferior, más en la parte superior, menos en la parte inferior. ¿Listo? Una vez teniendo identificados esas direcciones, esa polaridad, podemos darle las direcciones de las corrientes de cada uno de los elementos. Me explico. Aquí entonces, como ellos son elementos pasivos, vamos a pintar la corriente que va bajando. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto en la clase, en la explicación pasada, que la resistencia es un elemento pasivo. Si la corriente va en este sentido, como la estoy pintando aquí, de A a B, quiere decir que su polaridad es más positivo en el terminal A que en el terminal B, porque es la convención pasiva de signos que nos dice que es un elemento pasivo. Por lo tanto, todas estas corrientes, que vamos a llamar la corriente I1 para que conserve el subíndice R1 de la resistencia, corriente I2 y corriente I3, todas ellas van bajando. ¿Ok? Teniendo ya claro ese concepto de la dirección de la polaridad del voltaje y la dirección de la corriente, entonces vamos a aplicar lo que aplicamos ya cuando nosotros vamos a leer sumas de corrientes. ¿Por qué vamos a hacer sumas de corrientes? Porque las corrientes son las que son diferentes y el voltaje es el mismo. Fíjense que en serie hacíamos suma de voltajes porque la corriente era la misma y la tensión o voltaje o diferencia potencial es el que era diferente. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff, que es suma de corrientes. ¿Qué es lo que dice la ley de corrientes de Kirchhoff? Que nosotros haríamos la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo debe ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo. Claro, hay tutores o instructores que nos hablan de que, bueno, que las corrientes que entran son positivas y las que salen negativas. Pero casi nunca me ha gustado aplicar ese concepto, que es exactamente lo mismo, porque si usted despeja la corriente esa que sale y la pasas para el otro lado de la igualdad, pues va a cambiar de signo, va a ser negativa, pero es como para evitar confusiones de que se nos olvide cuál es la positiva y cuál es la negativa. Entonces, como el nodo lo que simplemente va a hacer es un punto de interconexión, de que entran y salen elementos, corrientes, entonces, y el nodo no es un sumidero, es decir, en ella no se va a quedar almacenada la corriente, entonces podemos decir que las corrientes que ingresan deben ser igual a las corrientes que salen. Nosotros podemos tomar, por ejemplo, el nodo superior, donde el nodo superior pues es el nodo que nosotros etiquetamos con el número 1. Entonces podemos ubicarnos, hacer ley de corrientes de Kirchhoff, mirando qué corrientes entran al nodo superior, que es toda esta parte de arriba, nodo 1, y qué corrientes salen. Entonces podemos observar que la única corriente que entra es la corriente de la fuente
de la fuente de corriente, valga la redundancia. Entonces ingresa al nodo y source, de source en inglés, fuente, ¿ok? Ahora, salen del nodo, nada más entra y el resto sale la corriente que pasa por la resistencia R1 que etiquetamos como I1, sale la corriente de la resistencia R2 que etiquetamos como I2 y sale la corriente de la resistencia R3 que etiquetamos como I3. Entonces ya aplicamos aquí ley de corrientes de Kirchhoff. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a aplicar la ley de Ohm. ¿Se acuerda que la ley de Ohm nos dice que el voltaje en una resistencia es directamente proporcional a la intensidad de corriente que pasa por ella por la resistividad o la resistencia que se opone al paso de la corriente? Como lo que vamos a reemplazar es corriente, entonces pues simplemente despejamos. Es una ecuación lineal, nos permite hacer un despeje y I es igual a B sobre R. Como está en paralelo, que fue el concepto que también vimos, entonces el voltaje es el mismo y nos va a quedar la misma incógnita. Entonces nos quedaría IS es igual a la corriente del elemento 1, la resistencia 1, entonces sería B, que es la misma sobre R1, más en la corriente en la resistencia 2, B sobre R2, más B sobre R3. Listo, una vez ya hemos aplicado la ley de Ohm, pues ya lo que nos queda es factorizar, sacar factor común. Entonces escribimos IS, nuestro factor común es el voltaje, que es el mismo en cada uno de los elementos, en este caso resistencias, nos queda 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y como nuestra variable incógnita hallar, pues ya nos quedaría lo que es el despeje de la variable. Entonces ese despeje, vamos a mover un momentico la hoja, ese despeje nos daría B es igual a IS o I source sobre 1 sobre R1. Lo estoy dejando todo en expresado en letras para que veamos luego la fórmula que aplicaríamos más adelante para que ya nos ahorremos un poco todo este proceso que al final va a ser mecánico. Entonces, si nosotros nos observamos y terminamos de reorganizar, pues me quedaría B es igual a IS. Borremos, escribí mal. IS y source, que multiplica, abramos corchetes, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y como lo estamos pasando al numerador, es lo mismo que tener a la menos 1. De aquí nosotros podemos concluir algo que ya se debió haber visto en teoría anterior. A esto se le llama la sumatoria de resistencias en paralelo. Sumatoria de resistencias en paralelo, donde nosotros vemos en una teoría que resistencias en paralelo es igual a sumar el inverso de cada una de ellas más 1 sobre R3 y elevarla a la menos 1. También, ¿qué nos dice la teoría? Que si tenemos solamente dos resistencias en paralelo, es decir, R1 en paralelo con R2, pueden aplicar la fórmula resumida, donde nos queda que esto es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Esto ya se ha visto en una demostración anterior. ¿Listo? Entonces, es para de una vez concluir que nosotros aquí, esta parte del voltaje, pues es igual a la corriente de la fuente que multiplica a RP, es decir, hacer la sumatoria de cada una de ellas en paralelo. Y si reemplazamos los datos, es decir, colocamos la fuente vale 10 amperios y la suma de cada una de ellas, entonces B me da igual a 10 que multiplica a 1 sobre 10 ohmios más 1 sobre 5 ohmios más 1 sobre 10 ohmios, todo elevado a la menos 1. Es decir, donde nosotros tenemos que esa RP nos está dando 10 cuartos. ¿Sí? Me está dando 10 cuartos. Bueno, ¿qué tendríamos ahí? Bueno, serían pues 2,5 ohmios
Reemplazando esto, pues nos quedaría B sería igual a 10 por 10 cuartos. El voltaje nos está dando 25 voltios. Entonces tendríamos nuestro voltaje aplicando la ley de Ohm, o también ustedes pudieron haber aplicado la ley de Ohm y la ley de corrientes de Kirchhoff, o haber aplicado un concepto que ya han visto que es la suma de resistencias en paralelo. Entonces, al sumar todas las resistencias en paralelo, a ustedes les puede haber quedado el circuito equivalente. Acuérdense que se le llama circuito equivalente porque ya es aplicando una reducción. Les pudo haber quedado esto. RP, que la acabamos de hallar, que es todas las resistencias en paralelo, igual a 10 cuartos o 2,5 ohmios, junto con su corriente, que es la que está entregando la fuente, 10 amperios. Y de esa manera podríamos conocer el valor del voltaje. ¿Listo? Una vez nosotros tenemos el voltaje, pues podríamos continuar con una parte del ejercicio, es decir, digamos que nos piden que hallemos la corriente que pasa por la resistencia de 10 ohmios, o sea, llamémosla I1, que es la que pasa, la corriente I1, la que pasa por la resistencia R1. Entonces, aplicando la ley de Ohm, nosotros tendríamos que I1 viene siendo igual al voltaje sobre R1. En este caso, el voltaje nos dio 25 voltios dividido en R1, donde R1 son 10 ohmios. Por lo tanto, I1 nos va a dar 2,5 amperios. Listo, nosotros también observamos acá por inspección que tenemos que R1 es igual a R2, ambas son de 10 ohmios. Y como el voltaje es el mismo porque están en paralelo, las resistencias son iguales, entonces por cada una de ellas pasa aquí 2,5 amperios y aquí por esta también pasan 2,5 amperios. Por ende me quedarían, si 10 amperios es lo que ingresa y se tiene que dividir en la misma cantidad, y aquí ya pasan 5 amperios en la suma de las dos, entonces en la restante, en la que nos queda, pasan aquí 5 amperios. Eso también lo podemos hacer sin necesidad de aplicar toda la ley de corrientes de Kirchhoff, podemos hacerlo aplicando el concepto de divisor de corriente. Me bajo acá. ¿A qué le llamamos divisor de corriente? Ya vimos divisor de voltaje. El divisor de corriente se ve en circuitos en paralelo, porque acabamos de ver que cuando están en paralelo, el voltaje es el mismo, pero las corrientes son diferentes. Es decir, ella se va a dividir la corriente, por lo tanto, lo que se divide es la corriente. ¿Listo? Entonces, si aplicamos para hallar I1, nosotros acabamos de ver que aplicábamos voltaje sobre R1. Vamos a escribir acá nuevamente voltaje sobre R1. Pero ¿a qué es igual voltaje? Regresémonos acá a lo que hicimos hace rato. Voy a encerrárselas acá. Voltaje a qué es igual, por eso se las dejé expresadas en letras para podernos regresar. ¿A qué es igual voltaje? A la corriente de la fuente, es decir, la corriente total que está alimentando el circuito, multiplicado por la resistencia en paralelo. Entonces, voltaje sería I source, corriente total que alimenta el circuito, por RP. Recuerdo, RP es la suma de las resistencias en paralelo. Resistencias en paralelo. O sea que RP es la suma de la n cantidad de resistencias. En este ejemplo colocamos R1, R2 y R3, pero podemos tener n cantidad de resistencias. Todo esto a la menos 1. Listo, estamos reemplazando voltaje. Ahora esto dividido sobre R1. A esto se le llama divisor de corriente. Si yo quiero hallar la corriente en un circuito aplicando el concepto de divisor de corriente, la fórmula que puedo aplicar directamente es la corriente total que alimenta el circuito multiplicado por mi resistencia equivalente en paralelo sobre R1. Entonces, esta sería una fórmula general para aplicar divisor de corriente. En nuestro ejemplo, reemplazando valores, tendríamos I1 sería igual la corriente total. En nuestro circuito la corriente total es de 10 amperios. ¿Listo?
dividido sobre R1. R1 son 10 ohmios y multiplicado por RP. Ya vimos que RP, la suma de las resistencias en paralelo, era 2,5 ohmios, 10 cuartos. Listo, entonces esto multiplicado por 10 cuartos. Entonces cancelamos, y 10 lo dividimos en 4, nos está dando que I1 es igual a 2,5 amperios. Entonces fíjese, teniendo muy claro el concepto de divisor de corriente y entendiendo cómo se utiliza esta fórmula, podríamos haber encontrado el valor de I1 antes de hacer todo el proceso que hicimos de ley de corrientes de Kirchhoff. Claro que es súper importante tener claro cómo hacer ley de corrientes de Kirchhoff, aplicar la ley de Ohm, hacer el despeje para llegar a entender el concepto de divisor de corriente. Listo, si yo quiero hallar I2, entonces I2 sería nuevamente la corriente total del circuito por la resistencia en paralelo sobre R2. En este caso nos daría 10 amperios. R2 en nuestro ejercicio, repasemos, vale, tiene un valor de 5 ohmios. Me regreso nuevamente acá, perdón que me desplace tanto, 5 ohmios, y R paralelo, ya vimos que era 10 cuartos de ohmios, nuevamente. Entonces, al hacer la operación, aquí esto nos va a dar que I2 es igual, cancelando, entonces esto me quedaría 100 sobre 20, entonces I2, cancelamos y me queda mitad de 10 dividido en 2, me queda que I2 es igual a 5 amperios. Y esto era lo que nosotros ya habíamos concluido aquí aplicando el concepto de ley de corrientes de Kirchhoff. Bueno, y también hay una fórmula muy conocida en divisor de corriente. Si tenemos, para cerrar el tema de ahorita, si tenemos dos resistencias en paralelo, ustedes ya saben que si tenemos a R1 en paralelo con R2 y no hay más nada, tenemos que R paralelo sería igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Entonces, si aplicamos la fórmula de divisor de corriente, nuevamente vamos a hallar la corriente que pasa por la resistencia y R1 sería I1, sería la corriente total del circuito que se va a dividir en cada uno de los elementos conectados en paralelos por RP dividido sobre R1. Fíjese que estamos acá, esta misma ecuación. Simplemente que esta es la general. ¿Para qué? Para n número de resistencias en paralelo. ¿Listo? O sea, para una gran cantidad de resistencias en paralelo, como las que coloqué acá, que una n número de resistencias en paralelo, pues vamos a hacer esto. Pero aquí es si tenemos dos resistencias en paralelo. Este caso que estoy aquí planteando es una fórmula específica solo si hay dos resistencias en paralelo, donde RP viene siendo igual a esto. Vamos a dejarlo así, vamos a borrar y vamos a escribirla esta en el otro color, para dejarla pendiente de que vamos a llegar a una fórmula, pero solo cuando son dos resistencias en paralelo. Entonces, si tenemos dos resistencias en paralelo y queremos hallar la corriente que pasa por la resistencia R1, sería nuevamente la corriente total del circuito por RP, como me dice la ecuación general. Pero en este caso, RP es R1 por R2 sobre R1 más R2. Y como estoy hallando la corriente en R1, me falta dividir sobre R1, entonces sobre R1. Cancelo y cancelo porque se están multiplicando y dividiendo, entonces me quedaría que I1 es igual a la corriente total por la resistencia que no me interesa hallar la corriente, que sería R2 sobre la suma de ellas dos. Entonces esta es una ecuación ya reducida cuando tenemos dos resistencias en paralelo, entonces puedo aplicar divisor de corriente de esta manera. Bueno, chicos, espero que les haya agradado la explicación y nos veremos pronto en otro video tutorial. Gracias, éxitos.